Centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió el Señor Jesucristo. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, y al otro ven y viene, y le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes le seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Tremendo asombrar al Señor Jesús, ¿no? Una fe como la que tiene la centurión. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y vendrán y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero a los súbditos del reino se les echará fuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Versículo 13 es aquí donde yo me quiero centrar esta noche. Luego Jesús le dijo al centurión: ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. Vuelvo a repetirlo: ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. Renovando nuestro entendimiento. Yo creo que muchas veces se ha hablado de esta palabra aquí, pero muy pocos conocemos qué es renovar el entendimiento, qué es tener la mente del Señor Jesucristo. Entonces vamos a hablar de eso. Quiero hablarles de una historia para iniciar que pues, me impactó bastante. Quiero hablarles de Andrew Carnegie. Andrew Carnegie fue un industrial norteamericano para la época del siglo XIX más o menos. Andrew Carnegie fue de los hombres más prósperos, con más dinero en toda la historia de los Estados Unidos. Y Andrew Carnegie se hizo en la industria del acero. Desde muy pequeño, desde su infancia, desde momentos difíciles, se hizo Andrew Carnegie haciendo trabajos difíciles. Es narra su biografía, no dice qué tipo de trabajos, pero dice que haciendo trabajos difíciles. Comenzó a ahorrar y comenzó a invertir en bonos de ferrocarriles, invertir en acciones de industrias acereras, y así fue que se fue haciendo su gran fortuna, su gran capital. Andrew Carnegie, más o menos para el año de 1901, decidió retirarse de su labor empresarial, de su labor capitalista. Dijo: bueno, ya no más, hasta aquí vamos. Vendió toda su fortuna y recibió un capital líquido de $400 millones de la época. Algunos tienden a decir que actualmente serían los $400 billones, algo así como $400 mil millones del momento. El hombre con más dinero líquido que tuvo Estados Unidos. Decidió donar el 90% de ese dinero a causas sociales. Entonces Andrew Carnegie creó museos, donó dinero para universidades, instituciones educativas, universidades como la Carnegie Mellon, una universidad muy reconocida en los Estados Unidos por su alto nivel académico. Y el 10% pues, se lo entregó a sus hijos. ¿Qué sucede? Un escritor muy conocido de aquella época, un escritor de libros, decidió saber cuál era por qué Andrew Carnegie y otros empresarios tenían pues no tanta fortuna, pero por qué se hicieron desde pequeñitos, por qué se hicieron desde pequeños tan fuertes, por qué se hicieron mentalmente hablando, por qué se hicieron desde la pobreza, desde la escasez, algunos vendiendo piedras pintadas como John D. Rockefeller, que vendía piedras pintadas para ahorrar. Y Andrew Carnegie también se hizo desde la pobreza. Él fue escocés, sus padres migraron desde Escocia a los Estados Unidos buscando un mejor porvenir. Entonces, volviendo al escritor, le preguntó a Andrew Carnegie dónde yacía esa capacidad para poder tener tanto dinero. Entonces Andrew Carnegie le dijo lo siguiente: le digo que todos los pensamientos o ideas tardan un tiempo en el cual toman forma. Y esta frase que les voy a narrar
Esta frase es secular, es de Andrew Carnegie, pero no es tomada de las escrituras. Pero quiero que miremos la verdad que se esconde detrás de esta frase. Esto fue lo único que le dijo Andrew Carnegie al escritor. Toda idea que se mantenga en la mente. Bueno, quiero aclarar algo. Yo no soy, yo vengo a traer aquí la palabra de Dios, yo no vengo a traer nada de eso de piense positivo o nada más alejado de la realidad. Pero esto apoya el tema para el cual yo traje esta noche. Toda idea que se mantenga en la mente, que se enfatice, se tema o se venere, empezará a vestirse de la forma más conveniente y apropiada posible. ¿Cuál es el significado de esta frase? Significa que para nuestra mente, la mente del ser humano, los temores, el miedo o cualquier tipo de pensamiento negativo tienen tanta validez como cualquier pensamiento positivo. Entonces, como dijo el Señor Jesucristo, todo será hecho tal como creéis. Quiero contarles un breve testimonio que apoya esto que les acabo de contar. No les voy a dar el nombre de la mujer, porque pues no me parece apropiado, pero tal vez con lo que yo les cuente ustedes podrían saber quién es. Esta historia me impactó muchísimo cuando yo la escuché ya hace como un año y medio. Me quedé así con los ojos así. Esta mujer fue una abogada, una periodista santandereana, política, toda su carrera desde joven fue política, fue la concejala más joven del departamento, de Florida Blanca, Santander, fue la concejala más joven, fue diputada a la Asamblea de Santander, fue candidata a la gobernación de Santander, murió a los 31 años de cáncer. ¿Qué sucede? Escuchando el testimonio de su madre, decía que desde los 14 años más o menos comenzó a albergar en su mente pensamientos de temor, que podría desarrollar cáncer de seno más adelante. Eso es lo que decía su madre. Ella tenía ese temor en su mente, tenía ese temor que muy seguramente, no sé, voy a especular acá, tal vez las noticias, o tal vez lo escuchó, sintió temor, viendo estadísticas, o tal vez fue un dardo del enemigo. Ese temor, 17 años más tarde, eso que ella sentía en su corazón, ese temor que podría llegar a desarrollar cáncer de seno, se volvió realidad. Y murió a los 31 años de cáncer de seno. Me había luchado durante más o menos unos 4 o 5 años. Y creció en una familia cristiana, se casó, tenía su hogar cristiano, pero aún así, pues el Señor en su soberanía decidió llevársela, ¿cierto? Pero yo quiero darles sustento bíblico, que lo que estoy diciendo está en las Escrituras. Esto de albergar temores en la mente, en el corazón, dejar que esos temores como una semilla comiencen a generar raíces y a profundizar, y con el tiempo, como toda semilla, se dará a luz, sea buena o sea mala. Vamos a Job 3:25, por favor. Creo que muchos han escuchado esta frase. Job 3:25. Lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Eso le sucedió a Job, ¿no? El temor de perder todo, se murieron sus hijos, de perder todas sus propiedades. Y eso no solamente aplica para el pasado, a pesar de que el libro de Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia. Dicen los eruditos, ¿no?, en las Escrituras. Lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Si dejamos que el miedo haga vida en nuestras mentes, si le damos cabida al temor, nos puede llegar a destruir. Para mí fue un poco complicado y difícil
desde que comencé a trabajar en este mensaje. Porque comencé a recibir de lo que les estoy hablando. Dardos del enemigo. Yo no sé si a todos los predicadores, pero no estoy diciendo yo soy predicador, pero a quienes preparan los mensajes y las predicaciones les pasa esto. A mí me pasó 20 días atrás, uno tras otro. Pero no sé si es para aprender de esto, ¿no? Seguramente que sí. Pero no fue fácil. Entonces, debemos renovar nuestro entendimiento. Debemos tener la mente de Cristo. Y ya les voy a explicar qué es tener la mente de Cristo, porque personalmente aquí hemos hablado que debemos tener la mente de Cristo. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Los cristianos no debemos darle lugar a ningún mal pensamiento. Cuando venga cualquier pensamiento que no sea conforme a la palabra de Dios, debemos echarlo fuera con la palabra de Dios. Para eso tenemos las Escrituras. La mente del ser humano es un campo de batalla, donde a diario nos vemos enfrentados a ataques, donde nos vemos enfrentados a tentaciones, dados del enemigo, pensamientos de todo tipo. Pensamientos a los cuales no le debemos dar cabida. Es muy importante que iglesia que entiendan eso esta noche. ¿Y qué quiere Dios? Dios quiere que tengamos paz, Dios quiere que tengamos salud, Dios quiere que seamos prósperos, Dios quiere que tengamos una vida larga y abundante. Eso es lo que quiere Dios, porque Dios dice, porque mis pensamientos no son pensamientos de mal, sino pensamientos de bien, para darlos. ¿Qué esperas? Amén. Hay otra versión que pues, se acerca mucho a esto y pues me pareció muy interesante. Quiero que vayamos a Efesios 6:16, por favor. Efesios 6:16. Por favor, Efesios 6:16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, aunque podéis apagar todo el carácter del mundo. Habla sobre la armadura de Dios, pero en este caso quiero centrarme en Efesios 6:16. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del enemigo. Todos. Pero ¿qué es tomar el escudo de la fe, iglesia? Significa confiar en Dios. Significa que debemos confiar en que Dios cumplirá fielmente en lo que Él dice en su palabra. Sin importar cuán incierta pueda ser la situación que estemos pasando, debemos confiar en Dios, poner nuestra confianza, que nuestro corazón esté confiado en Él. Dios lo dijo, así que yo lo creo. Y si yo lo creo, actúo en consecuencia con la palabra de Dios. Amén. Tal vez esté pasando por una situación difícil, esté pasando por una situación de escasez. Hace falta algo en su casa. Y usted conoce la palabra y usted dice, bueno, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Entonces usted comienza a meditar la palabra. ¿Qué le quiere decir el Señor? Señor, ¿qué le quieres decir? Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Absolutamente todo es todo. Lo que pasa es que a veces no tenemos el tiempo o nosotros como cristianos no hemos desarrollado, ahorita al principio del servicio hablaba de eso, no hemos desarrollado el don de la paciencia. Me preguntaba, ¿la paciencia es un don? ¿Una virtud? Los cristianos debemos desarrollar el don de la paciencia. Es muy importante tomarnos el tiempo para preguntarle a Dios qué nos quiere decir. No vayan a este versículo, yo se los voy a decir. Deuteronomio 6:7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, en tu mente. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. Y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Amén.
¿Por qué cree la iglesia que Dios le dijo esto al pueblo de Israel después de haber salido de Egipto? Porque tenían la mente de Egipto, ¿cierto? Una mente cautiva, una mente de esclavos. Y Dios quería que tuvieran la mente de Él, la mente de Cristo, una mente que piensa en lo bueno, en lo que es justo, en lo correcto, una mente que llama las cosas que no son como si fueran. Dice que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, si usted está pasando por una situación difícil o por cualquier situación que esté pasando, tome la palabra, apropiela y llame las cosas que no son como si fueran. Amén. Amén. Si está pasando por escasez, entonces tome la palabra y apropiela y haga la suya. Llévela hasta su mente. Eso es muy importante. Amén. La mente de Dios es una mente sin limitaciones. Dice que Dios creó lo visible, lo que vemos, de lo invisible, de lo que no se veía. Tal vez usted dirá, no, pero es que es Dios. Yo soy un ser humano, mortal. Sí, pero es que todos estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Amén. Y dice la palabra que más grande es el que está en el mundo. Y el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Y luego el Señor Jesucristo que nos enseñaría todas las cosas, que nos recordaría todo lo que el Señor Jesucristo dijo. Entonces, es muy importante eso. No hay limitaciones. Las limitaciones están acá en nuestra mente. Ahora quiero darles sustento científico de lo que hace el temor en nuestro cuerpo. Bruce Lipton es un renombrado biólogo celular de los Estados Unidos. Y Bruce Lipton sabe sus cosas, pero yo me quiero centrar es en la parte científica de lo que ellos han encontrado. Dicen que hay suficiente evidencia científica que sugiere que la mente tiene un efecto directo en el cuerpo humano. O sea que cuando tenemos pensamientos negativos o cuando tenemos pensamientos positivos, pero sobre todo pensamientos negativos, el cerebro comienza a liberar sustancias de estrés que se liberan por todo el torrente sanguíneo y afectan todos los sistemas del cuerpo. Haciendo que nos enfermemos, haciendo que nuestros cuerpos comiencen a declinar. Dice acá, se lo voy a leer textualmente. Para nuestra mente, los temores, el miedo o cualquier tipo de pensamiento negativo tienen tanta validez como cualquier pensamiento positivo. Es más, si usted cree cierta idea o que cierta idea es una verdad incuestionable independientemente de si es cierta o no, su mente la aceptará como tal y operará bajo la firme creencia de que es tan cierta como usted lo cree. O sea que usted puede creer, un ejemplo, no es que esté diciendo que eso le pueda suceder, no. Ahora les voy a poner el ejemplo de mi familia. En mi familia, algunos familiares han muerto de enfermedades que los científicos llamarían, o los médicos llamarían generacionales o vienen atadas a los genes, ¿no? Vienen unidas a los genes. Bueno, entonces, como mi abuelo murió de esa enfermedad, mi abuela murió de esa enfermedad, mi madre murió de esa enfermedad, entonces a mí me va a pasar lo mismo, ¿no? No, yo no lo acepto. Amén. Amén. Bueno, porque reconozco que estoy en Cristo, ¿no? Amén. Y reconozco que tengo la soberanía. Entonces, algo así más o menos es lo que yo quiero que ustedes lo entiendan esta noche. Aplica para todo. Entonces, los científicos desde hace muchos años han descubierto lo que la Biblia dice o dijo hace miles de años. Entonces, los científicos se han venido dando cuenta mediante sus investigaciones sobre todo esto, pero la Biblia lo ha dicho desde hace muchos años atrás. Entonces, pues somos bendecidos nosotros al saber eso, y es muy importante que personalmente la iglesia lo sepa. Esto también es muy importante y también se lo voy a leer textualmente.
Dice, investigaciones científicas afirman que menos del 10% del cáncer está ligado al linaje familiar. Menos del 10% del cáncer. Hay otros factores como factores ambientales, la dieta, fumar o qué sé yo. Ese 10% está ligado a eso. Y el otro 90% dice que sale de la nada, por así decirlo, el cáncer. Pero en realidad es resultado del estrés y del pensamiento negativo. Eso en cuanto al cáncer y las demás enfermedades. Igual. Enfermedades degenerativas. Entonces ahora podemos ver con mayor claridad por qué el enemigo ataca tanto a nuestra mente. El enemigo está antes de la fundación del mundo. Conoce cómo funciona la mente del ser humano. Absolutamente todo. Por eso nos atacan la mente. Tanto a cristianos como a no cristianos. O sea, nosotros somos el blanco del enemigo porque pues, obviamente nos hicimos enemigos del diablo al recibir al Señor Jesucristo. Pero pues está en usted si decide recibir esa semilla o ese dardo del enemigo o si dice no más, basta. Basta. Martín Lutero decía que no se puede impedir que los pájaros vuelen sobre su cabeza. Creo que esa frase ustedes ya la han escuchado. No es bíblica, pero es de Martín Lutero. Porque estoy buscando las escrituras, pero no la encontré por ningún lado. Como digo pájaro, pues tocó buscar en Google y pues ahí aparece. No se puede impedir que los pájaros vuelen sobre su cabeza, pero no debemos dejar que hagan ruido. ¿Cuál es el significado? Significa que no podemos evitar que los dardos del enemigo o que los malos pensamientos lleguen a nuestra mente, pero cada uno de ustedes decide si le da cabida o si aloja los pensamientos en su mente. Iglesia, debemos tener la mente de Cristo. ¿Y qué es tener la mente de Cristo? Dice que es una mente que siempre cree lo bueno, es una mente que cree lo que es agradable, que cree lo imposible. La mente de Cristo es una mente renovada. Amén. Una mente que no se deja influenciar por las noticias, una mente que no se deja influenciar por lo que está en las redes sociales o por lo que escuchan a diario. Ustedes dirán, guerra en Ucrania, ahora guerra en Israel, otra guerra, esto se va a acabar. No, compren un seguro y ya. No, ya. ¿Qué más podemos hacer? Pero no, eso no es lo que quiere el Señor. Lo que quieren es que tengamos una mente renovada. Una mente que no ve con los ojos físicos, una mente que ve con los ojos espirituales, porque tenemos ojos espirituales, y dice, ¿sí lo saben? Sí, tenemos ojos espirituales. Así que con la palabra de Dios, llame usted a las cosas que no son como su palabra. Amén. Tenemos paz, vivo en paz, tengo felicidad, tengo todo lo que necesito porque el Señor suple todas mis necesidades. Amén. Estoy sano, el Señor, si se siente viejo, el Señor me rejuvenece con unas águilas. Amén. Amén. Recuerde que la palabra tiene poder creativo. Amén. El Señor le dijo a Josué, en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué significa meditar? La meditación que dice aquí en las escrituras no es la meditación de esas culturas por orientales. Asiáticas. Que pues, doblan rodillas, se acuestan, cruzan los brazos, cierran los ojos. No, esa meditación no es la meditación que el Señor está hablando aquí. Es otra meditación totalmente diferente, es una meditación bíblica. Es preguntarle al Señor cuando usted está leyendo las escrituras, si usted está pasando por una situación difícil, Señor, ¿cómo aplico esta palabra en mi vida? ¿Qué me estás queriendo decir, Señor? ¿Acaso debo dar algo más que no he dado, Señor? Tal vez debo hablarle a alguien. ¿Qué debo hacer con esta palabra? ¿Cómo la debo aplicar, Señor? Esa es una manera de meditar en la palabra. Hay otros que dicen que meditar en la palabra es simplemente repetirla en la mente.
como cuando usted era pequeñito y repetía en el colegio cuando se iba a aprender algo, pero no lo decía, no sé, con la boca, sino en su mente. Algo dicen que meditar es eso. Meditar es pensar, es preguntar, es orar, es preguntarle al Señor, ¿qué me estás diciendo en este momento, Señor? Es enfocar nuestro corazón, nuestra mente en Dios y dejar que todo lo demás se haga a un lado. En la meditación es donde se recibe dirección de parte del Señor. Ya es donde se recibe dirección para saber qué es lo que debo hacer. Pero usted debe tomarse el tiempo en un espacio. Por eso debemos tener paciencia. Debe tomarse el tiempo de ir a meditar. No que mientras estoy haciendo los fríos, y se está meditando, no va a recibir palabra del Señor. O tal vez conduciendo en medio del tráfico complicado, no, tampoco. Saque un espacio, solas, en su lugar secreto, para meditar con el Señor. Y esto es lo más importante de lo que significa meditar. Ya para terminar. Mediante la meditación, Dios calma nuestro espíritu. Oigan esto, iglesia, si quieren copiar. Mediante la meditación, Dios ilumina nuestra mente para que pensemos como Él piensa. Mediante la meditación, Dios ilumina nuestra mente para que pensemos como Él piensa. Así que cuando usted comienza a meditar y el diablo le arroja los dardos, es como si los arrojara a un muro blindado. Pegan acá y caen a la tierra. Amén. Pegan acá y caen a la tierra. Amén. Pero eso requiere tiempo. Es como ir sacando el chip viejo y cambiando, colocando nueva información. Entonces, eso hace la meditación, que Dios coloque sus pensamientos en cada uno de nosotros. Aplica para el que está dando el mensaje, para todos ustedes, iglesia. Amén. Entonces, ¿cuál es el reto de esta noche, iglesia? Y el reto es que pasemos no solamente de ser oidores, sino ser hacedores de la palabra de Dios. Preguntarle al Espíritu Santo si hay áreas de mi vida en las cuales estoy fallando. ¿Cómo puedo aplicar esta palabra? Porque mira, a mí me ha pasado, yo salgo aquí en la iglesia y digo al apartamento, ¿qué fue lo que predicaron? Pues sí, predicaron hasta chévere, pero pues me olvidó. Suele suceder. Entonces es muy importante esto, iglesia, reflexionar. Si estoy aplicando la palabra de Dios en mi vida, si ustedes aplican este mensaje que se está dando esta noche en la vida de cada uno de ustedes, no dejar que el miedo, que el temor, como una semilla, saque raíces y dé su fruto. No, queremos es todo lo contrario. Queremos que la palabra de Dios dé fruto en la vida de nosotros. Amén. Fruto abundante. Bueno, ya terminamos. Quiero hacer una oración así bien cortica y vamos con los testimonios. Amén. Padre, yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, sea como un martillo que quebrante la roca, Señor. Que rompa cadenas, Padre, cadenas espirituales, Señor, que cargamos todos. Que esta palabra pudra el yugo, Señor. Que esta palabra venga a traer libertad a nuestra mente, Señor. Que esta palabra renueve nuestro entendimiento, Padre. Te pedimos, Señor, que esta palabra nos ayude, Señor, a ser más como tú, Señor. Ayúdanos a tener la mente de Cristo, Señor, una mente renovada. Que Egipto, Señor, lo dejemos atrás. Que ahora vengamos, Señor, de gloria en gloria contigo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, los testimonios vienen esta noche de Estelita Perea. Gracias. Buenas noches. Buenas ¿Cómo les noches. va? Bien. Bueno, tengo dos testimonios. Uno personal y el otro es de... Por eso me pone el papelito. Hace un año, en octubre del año
Fui al médico general pues porque no podía estar sentada de pie, acostada, de ninguna manera no me aguantaba el dolor a la columna, a las caderas, insoportable. Bueno, fue una etapa de ir a un médico, al otro, hasta cuando llegué al neurocirujano, me mandaron resonancia magnética, todo, eran tantos exámenes que para mí fue como traumático estar dentro de tantos aparatos desconocidos. Pero bueno, me dijo, lo primero que cuando llegué me dijo, usted es muy chiquita, es una enana. Fue lo primero que me dijo el neurocirujano. Esa columna suya parece un río. Me hizo así con el dedo. Entonces nada más esas palabras a uno lo dejan. Muy triste yo salí ese día de ese consultorio. Pero yo dije, Señor, yo creo en ti, tú eres todopoderoso. Tú eres todopoderoso. Por la noche llegué a mi casa a orar. Dije, yo no voy a llorar, me voy a parar a orar porque se metió Satanás con quien no debía de meterse. Amén. Yo soy una guerrera, así que él no tiene ningún derecho. Y me puse a adorar al Señor y le dije, Señor, dame una palabra tuya bastará para sanarme. Y me impactaba como inició, porque la palabra que me dio fue Mateo 8:7. Yo iré y le sanaré. Y de ahí me cogí, yo ahora, Señor, ya tú me sanaste. Y lo cierto es como al mes, yo ya me aguantaba estar sentada, ya me aguantaba estar de pie, ya me aguantaba estar acostada boca arriba, porque es que no me aguantaba. Hace 20 días, un mes, tuve la cita otra vez con el neurocirujano. Pero ya había orado 2 meses antes para orar, porque a mí no me vuelve a pasar lo mismo la primera vez. Me va a respetar porque es que yo soy una hija de Dios, yo soy una princesa, conmigo no me va a tratar nunca más de esa manera. Cuando llegué allá me trató como lo que había dicho, respetuoso, me hizo sentar, me dijo, señora, no sé qué pasó, pero usted no tiene ninguna desviación en la columna. Amén. No tiene nada. Entonces, si nosotros creemos la palabra de Dios, lo que está escrito se va a cumplir. Y eso de meditar de día y de noche, eso era, yo me miraba la columna y decía, yo me la imaginaba, Señor, la columna es como un camino derechito. Amén. Y así lo hizo Dios. Amén. Y el otro, hace unos días, hace como 15 días fue el esposo de Patricia Ortega. ¿Se acuerdan quién es Patricia Ortega? Sí. ¿Cierto? Es una discípula mía, una amiga de ella, compañera de estudio, hace como un mes. Ella nos pidió oración porque ella le dijeron que era cáncer de colon y le iban a hacer la cirugía. Entonces se llama Diana Magali Huertas. Entonces cuando ella nos dijeron que oráramos, nosotros estuvimos orando por Diana Magali y entonces dijeron, no, el lunes la hospitalizan porque el martes le van a hacer la cirugía. Nosotros estábamos pendientes. Cuando el viernes llega al discipulado y entonces ella se puso a llorar de una vez cuando llegó. Dijimos, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó con Diana? Dios, me imagínense, estuvo hospitalizada lunes, el martes esperando, se pasó todo el día, no la llamaron, no le dijeron nada. El miércoles, nada. El jueves le dicen, señora, no sé qué pasó, pero no hay cáncer por ningún lado. Bendito. Tenemos a un Dios todopoderoso. Amén. Sí, qué bueno grabar. Bueno, buenas noches, Samuel Iglesias, presidente de la Iglesia Marcela.
realmente en esta noche le decía yo a Dios, bueno Dios, ¿qué quieres tú que le diga a tu iglesia? Porque realmente si me pongo a contar todos los testimonios en todas mis áreas, no terminaríamos esta noche porque son demasiados en el camino que he tomado con Dios. Han sido muchísimos los testimonios que Dios ha hecho en mi vida, en todas mis áreas, y pues hoy les voy a comentar acerca de la sanidad, ¿sí? Gloria a Dios porque cierto día yo tenía mucho dolor en mi columna y vea que por eso Dios está hablando de las columnas, porque las columnas están en dirección, sí, están poniendo rectas. Y fui al médico y el médico me dijo que yo tenía escoliosis, tenía presentado una escoliosis de 12 grados. Y obvio, eso para uno que le digan, pues uno tan joven, eso fue hace ya como unos 3 años que me diagnosticaron 12 grados. Y en ese entonces yo decía, no Señor, pero es que yo qué voy a hacer. Y entonces, bueno, comencé a orar, obviamente le entraba uno la depresión, le entraba uno como todo. Pero yo decía, Señor, aquí hay algo. Si tú vas a sanarme, yo soy la niña de Jesús. Y a comenzar, mi hijita, a proclamar y a encerrar la palabra de Dios como ellos lo enseñaban. Porque es con palabra, es con ayuno, oración y la palabra. Esas son 3 cosas que no podemos olvidar cuando queremos una respuesta de parte de Dios. Y entonces, bueno, me metí en ayuno, en esos ayunos poderosos de 3 días que yo decía, Señor, tú vas a hacer algo, yo quiero una sanidad en mí, y de día y de noche alababa al Señor. Cuando me tomaban la radiografía de la columna, entonces ahí nos dimos cuenta que era de 12 grados, bueno, me pusieron, yo digo un caparazón porque se le puede acá atrás una cosa toda horrible, bueno, yo me sentía como más enferma de pronto de lo que me pude haber dicho en el momento del médico. Y horrible, así pasó un mes yo con eso ahí, cuando volvieron y me tomaron el examen otra vez. Y pues gloria a Dios que a hoy pues la tengo en 6 grados, es decir, ya vamos a 6 grados, pero obviamente es cuestión de seguir trabajando. Entonces yo le doy gloria a Dios por eso, porque realmente Dios hace la obra en su tiempo y en su momento, no de nosotros. Como así también, hoy pues a mí me quedaron las radiografías y lo que quería mostrar, porque obviamente hay mucha gente que no cuenta un testimonio y no cree sin saber, ¿sí? Pero pues bueno. También Dios me sanó, yo tenía presentada en mí unos miomas, ¿sí? Miomas en el útero, y pues claro, yo tan joven, yo decía otra vez, Señor, pero ¿por qué? Yo no, Señor, yo soy la niña de tus ojos. Bueno, comenzaba ya a proclamar todas las bendiciones de Dios, y ahora a ayunar y todavía peleé mucho a Dios porque queda como susto. Presentaban en ese entonces como 3 miomas en toda la parte del útero y eso. Y hace poco me hizo una ecografía y entonces la ginecóloga le dijo, pero ¿a usted quién le dijo que tenía eso? Entonces está limpia, está totalmente sana, no hay nada. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo así que nosotros tenemos la efectivamente se portaba unos miomas y en esta ya estoy totalmente limpia? Y todo esto, gloria a Dios, y le he sabido creer a Dios porque también le pasó a mi mami le salieron unos cálculos en los riñones. Y también lo mismo, ayuno y oración, uno llora en el momento, pero se respalda con la palabra de Dios. Amén. Y entonces ya me iban a operar, porque tenían los cálculos y entonces era muy doloroso. Cuando llegamos otra vez allá al médico, el médico le tomó otra vez la radiografía y le dijo, Señor, pero ¿usted quién le dijo que tenía cálculos? Está totalmente limpia. Y él le presentaba y otra vez, gloria a Dios por eso. Y en el camino de todo esto, de verdad que ha sido impactante, porque cuando uno le cree a Dios como con todo el corazón, o sea, es cuando uno le deposita toda la fe en Dios, que más que de pronto decir, si yo creo, es poner esa confianza. Cuando dice la palabra, mi confianza está puesta en ti, en el autor y consumador de mi fe. O sea, eso se va uno con toda la palabra y todo, y como decía hoy el hermano, o sea, los dardos vienen a uno cuando uno más está buscando a Dios, pero ahí es cuando Dios se glorifica. Y no, iglesia, la verdad sí, y les voy a decir para terminar este último, porque la verdad es impactante, es que me han pasado demasiadas cosas. Y cierto día iba a trabajar, a coger la buceta, y entonces venía un señor muy sospechoso detrás mío, pues vino otra señora, y resulta que el señor era un ladrón. Yo sí lo vi como con la malicia, porque Dios a uno le muestra antes de verdad que Dios a uno le muestra el peligro antes de que le pase. Yo lo vi malicioso, yo, Señor, me cubro con la sangre de Cristo, hazme invisible, Señor, hazme invisible.
no les miento, iglesia, ese señor pasó, pasó así y desafortunadamente robó a la señora que estaba atrás. Pero yo me quedé impactada porque yo dije, Señor, no me vio, yo soy invisible, yo ahora no quiero hacerlo porque yo sabía que Dios me estaba protegiendo. Pero yo digo, ese día, claro, yo estaba con computadora, yo estaba pues con todo porque no salía a trabajar. Yo dije, Señor, tu grandeza es tan grande que no me canso. Y hoy por hoy todo lo que está pasando en que verdaderamente iglesia se avecina en los últimos tiempos. Y ahorita que hablaba el hermano del temor, dije, Señor, mi gran temor no es tanto temor, sino el miedo de quedarme, que pase el rapto y que ya con todo esto, lo que se está, todas las premoniciones que están escritas en tu palabra, que lo estamos viendo, que yo decía siempre, cuando pasa algo en Israel, es que yo mejor dicho tengo que estar allá en los secretos de rodillas con Dios, porque qué miedo no quedarme, ¿no? Entonces, hoy ver a Israel así son los principios. Entonces, iglesia, yo los animo de verdad para que confiemos más en Dios, depositemos nuestra fe y nuestra certeza es en el Padre, que el día que ya venga Dios por su iglesia, todos estemos rumbo allá al Padre y no nos quedemos en esta tribulación que será muy grande. Yo los bendigo, iglesia, y muchísimas gracias por este espacio. Amén. Este testimonio se lo voy a contar yo. Es de una persona, quisiera que fuera como los testimonios que acaban de dar, pero no es así. Hablé con esa persona hace como 3 años más o menos, me lo había contado, pero justamente se da para el mensaje que se dio esta noche. Una persona estaba pasando por una situación muy difícil, muy complicada, carecía de muchas cosas y recibió una llamada telefónica y era un amigo y el amigo le contaba lo bien que le había ido, tenía nuevo trabajo, mejor salario, mejores prestaciones, y entonces que el otro pues, no tenía nada. Qué curioso que en ese mismo momento quien estaba mal comenzó a escuchar en su mente. Póngale cuidado. Una voz que le decía, ¿sí ve? Dios sí lo bendice, ¿no? Y le da, usted no lo bendice. ¿Cuál es el Dios que tiene usted? Cuenta esa persona que estaba absorto en sus pensamientos. Dice, no, es el Dios que tiene yo. ¿Dónde está mi Dios? Como que recapacitó y sintió que alrededor suyo había una presencia horrible. El enemigo estaba escuchando la llamada telefónica. Desconocíamos las acechanzas del enemigo. No se dejen llenar la cabeza de cucarachas del enemigo. Quisiera que el testimonio fuera, pero pues apoya el tema de esta noche. Entonces, reprendan todo eso. Para finalizar, poquito, vamos a orar, si es tan amable, por Israel. El Señor ha motivado que oremos por Israel. Entonces, invito a Jorgito para que. ¿Hay algún otro testimonio de pronto? Sí. ¡Ah! Perdón. Mil disculpas, indica, por favor. Sí. No le digo. Buenas noches, iglesia. Buenas noches. Bueno, entonces vamos a subir acá porque quiero leer 2 pasajes que le preguntaba al Señor cuando Estelita me dio el privilegio, porque de verdad es un privilegio grande el poder estar aquí adelante dando testimonio de lo que Dios hace en nosotros. Y yo sé que cada uno de los que estamos ahí sentaditos tiene muchos testimonios de cosas que Dios ha hecho en sus vidas y que seguirá haciendo en sus vidas, porque Dios es un Dios maravilloso, es un Dios grande. Yo le decía, Señor, dame una palabra para este testimonio que yo voy a contar en esta noche. Y el Señor me regaló no una, sino dos palabras. Y la primera está en 2 de Crónicas 7:15, que dice así: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar.
El otro testimonio, el otro versículo está en el Salmo 34, 15. Dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Yo también tengo dos testimonios, bueno, de los muchos que Dios, muchas cosas que Dios ha hecho en mi vida, pero escogí estos dos testimonios porque no los había dado y dije: Señor, en algún momento me darás la oportunidad de poder darlos para gloria tuya. Y ese momento pues ha llegado. El primero es, ambos son de sanidad. El primero de ellos tiene que ver, estaba yo en prácticas y estaba en el servicio de urgencias, me acuerdo mucho, y estaba revisando las historias clínicas, estaba en pediatría de urgencias, yo soy auxiliar de enfermería, estaba en práctica, no estaba todavía ejerciendo pues mi profesión como tal, sino estaba en prácticas de estudio, y de pronto escuché el Espíritu Santo. Había un chiquito, un bebé que estaba muy grave y tenía oxígeno al 100% y estaba muy delicado. Y me acuerdo que cuando empezaron a entregarnos los pacientes, escuché al Señor que me decía: ora por ese bebé y ora también por la mamá, porque yo quiero glorificarme en la vida de ese pequeño. Bueno, yo empecé como Moisés, como a ponerle excusas al Señor, ¿no? Pero Señor, estoy en prácticas, tengo que revisar muchas historias clínicas, pero una cantidad de cosas. Bueno, y yo seguía en lo mío y el Espíritu Santo volvía y me decía: ve y hazlo. Y yo nada que le hacía caso. Hasta que siguió en mi mente el Espíritu Santo hablándome: ve y hazlo, porque te estoy dando una orden, no es si tú quieres, es que te estoy diciendo que lo hagas. Bueno, entonces yo dije: bueno, está bien, Señor, lo voy a hacer. Y me acerqué a esa cama de ese bebé. Allí estaba la mamita pues junto a él. Empecé a hacer, yo decía: pero bueno, Señor, pero ¿cómo cómo empiezo? ¿Cómo la abordo? No sé cómo hacer. Entonces el Señor decía: solamente ve y yo me encargaré de cómo de colocar las palabras en tu boca. Y fui y empecé a preguntarle pues cosas de ella, datos personales y eso, y efectivamente Dios fue colocando las palabras en mi boca. Empecé a compartirle del Señor, hice que hiciera la oración de entrega y oré por el bebé. Cerré mis ojos y yo dije: bueno, Señor, yo no soy, eres tú, yo estoy obedeciendo, yo sé que tú no me vas a dejar quedar avergonzada. Y empecé a orar. En ese momento el Señor colocó pues las palabras en mi boca, los versículos en mi boca, y empecé a orar por ese bebé y por ella, y la guié en una oración de entrega. A la semana siguiente me cambiaron de ese servicio porque solamente rotábamos una semana por cada servicio, y me pasaron para el servicio de pediatría de hospitalización. Pero allá volví y me encontré o sea, ¿cuál sería pues la sorpresa mía cuando me encontré con la mamá del pequeñito? Y ella, muy agradecida, ella me decía: gracias a usted, mi niño, a los días, al otro día ya le empezaron a bajar el oxígeno y el niño empezó a responder. Entonces yo le decía: no, gracias a mí no, es gracias al Señor y gracias a la fe que tú también has puesto en Él, a la fe de las dos, la fe tuya como mamá y la fe mía, es que Dios ha obrado. Entonces, pues eso para la gloria y la honra del Señor. Nos damos cuenta que si nosotros clamamos a Él, como Él dice aquí, Él nos responde, ¿cierto? Y nos enseña cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. El otro testimonio es ya referente a mí. Estaba yo una noche durmiendo
y de pronto me despertó a la madrugada un dolor muy fuerte en mi brazo izquierdo. Me dolía todo el brazo, pero me dolía mucho. Tanto que yo lloraba del dolor, pero yo decía, no quiero tomar ninguna medicina, y menos tan tarde y con el estómago vacío. Yo decía, Señor, por favor, le clamaba que me sanara. Y bueno, como que no veía, no pasaba nada. Yo decía, Señor, por favor, y yo lloraba. Hasta que llegó un momento en que como que yo me abandoné. Yo dije, bueno, Señor, si tú me quieres sanar, pues hazlo, haz lo que tú quieras, pero solamente me abandono y me entrego en tus brazos porque este dolor es muy fuerte, no puedo dormir. Y de pronto sentí, o sea, y me volteé hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho. Estaba volteada hacia el lado derecho cuando sentí que alguien entró a la habitación, no lo podía ver, y yo quise voltearme al lado izquierdo para mirar, pero no podía hacerlo. Pero no sentí temor, sentí mucha confianza, sentí mucha paz, y yo sabía que era Dios. Él lo sentí, se paró en mi cama, en la cabecera, en el lado izquierdo, y luego sentí cuando se sentó en mi cama, y simplemente sin tocarme hizo esto por todo mi brazo, sin tocarme. Yo empecé a sentir algo como, no calor, sino como fresco. Empezó a subir de mi mano hacia todo mi brazo, y en ese momento el dolor se me fue. Entonces esto lo cuento porque Dios únicamente, o sea, no nos utiliza solamente a nosotros como instrumentos, sino que muchas veces Él personalmente vendrá a tocarnos, a sanarnos o a darnos lo que nosotros necesitamos en ese momento. Amén. Entonces ese